Existen muchos tipos de cuentos populares en la cultura coreana. Uno de ellos se conoce como Imuldam. Estos son cuentos populares coreanos específicamente sobre seres sobrenaturales como fantasmas, monstruos y duendes. La característica común de estas historias es que los seres sobrenaturales entran al mundo humano y entablan relaciones amistosas o antagónicas con los humanos. Estas historias han servido para recordar que hay otros seres entre nosotros y que son una presencia constante en nuestras vidas. Las historias de seres sobrenaturales demostraron la relación entre nosotros y ellos a través de una amplia gama de perspectivas. Aquí te dejo 12 mitos y leyendas de Corea del Sur. El monstruo del lago Tianchi. Te habrás dado cuenta de que algunas leyendas coreanas se comparten con China y Rusia, especialmente las de las regiones fronterizas. En la frontera tradicional de China y Corea hay un lago dentro del cráter de un volcán activo, ahora conocido como lago Tianchi o Chonji. Ha sido visto por mucho tiempo como un lugar de misterio y leyenda, pero desde 1903 ha sido temido y evitado como nunca antes. En ese año, un monstruo terrible emergió del lago, más grande que un elefante. Parecía la descendencia mutada de un búfalo y una foca, y para su tamaño, la bestia se movía muy rápido. Antes de poder retirarse, 6 locales fueron mordidos por la mitad. Seguramente uno habría muerto si un grupo de cazadores no estuviera ahí para presenciar el ataque. No murió después de recibir 10 disparos, sino que se retiró al lago y desapareció bajo la superficie. El incidente nunca se explicó, y desde ese día, las personas a ambos lados de la frontera se han mostrado reacias a acercarse al lago, preocupados de que puedan provocar al monstruo que contiene. La chica en la biblioteca. Una noche, había un joven estudiando para sus exámenes finales en la biblioteca. Mientras estudiaba, notó que una extraña muchacha lo miraba a través de la estantería. Ella estaba sonriendo y tenía la barbilla apoyada sobre los codos. Pensando que era simplemente extraña, el chico volvió a estudiar. Aproximadamente un par de horas después, la misma joven lo miraba a través de otra estantería. Una vez más, la ignoró porque tenía que estudiar para un examen muy importante. A medida que se hacía más tarde, los usuarios de la biblioteca comenzaron a irse. Solo y con la biblioteca a punto de cerrar, el muchacho comenzó a escuchar ruidos extraños. Mirando a su alrededor, vio a la joven una vez más. Esta vez, ella estaba al pie de la mesa en la que él estaba estudiando, todavía sonriendo misteriosamente. Cuando estaba a punto de preguntarle qué quería, notó que los golpes le salían de los codos, cuando ella rápidamente corría hacia donde él estaba sentado, con solo medio cuerpo. Mol Gushin. De todos los fantasmas del folclore coreano, ninguno es más temido que los espíritus acuáticos. Son pálidos y escurren agua donde quiera que van. Habiéndose ahogado hasta la muerte, están siempre destinados a caminar por la tierra en busca de víctimas para unirse a ellos. Encuentra un fantasma acuático y serás arrastrado de regreso al cuerpo de agua que atormentan, y retenido bajo el agua hasta que también sea tu tumba. Ese cuerpo de agua es donde el fantasma se ahogó originalmente, ya sea un lago, un río o incluso un pozo. Pasa sobre este cuerpo de agua y en cuestión de segundos podrías estar debajo de la superficie, sostenido por los largos brazos de un fantasma de agua. Gumio. Según dicen, uno de cada generación de zorros sobrevive durante más de 1000 años, y con el tiempo se convierte en algo más que un simple zorro. Conocidos como Gumio, ahora tienen 9 colas, pero pueden cambiar de forma fácilmente adoptando la apariencia de cualquier criatura viviente. Sin embargo, no están satisfechos con tal vida y desean con firmeza convertirse en humanos. Para hacer esto, deben comer el corazón de 1000 hombres. Y así, donde quiera que vayan, los Gumio siguen un rastro de cuerpos, que se encuentran al día siguiente con un agujero en el pecho y un corazón perdido. Curiosamente, cada hombre murió con una sonrisa en la cara, como si experimentara euforia en el momento de la muerte. El Gumio tiene 1000 días para matar a 1000 hombres. Si esto falla, deben comenzar de nuevo. No son solo las leyendas coreanas las que hablan del zorro de 9 colas. Historias similares se encuentran en China y Japón. Chosun Chacha. Chosun Chacha es el equivalente de Corea a la muerte, apareciendo solo para personas cuyo tiempo en la Tierra está por terminar. Chosun Chacha aparece cerca de lugares donde la muerte es pesada, a menudo vista alrededor de personas en cementerios, hospitales y en escenas de grandes accidentes. Vestido con una túnica negra y un sombrero negro tradicional llamado gat, Chosun Chacha parece humano, pero tiene tez pálida y ojos hundidos. Él trabaja bajo el mando del rey Yeomna, el rey del inframundo. Su trabajo es guiar a las almas fallecidas a lo largo del camino Huanchan. Este es el camino que conduce a la otra vida.
Completamente dedicados a su trabajo, no pueden ser sobornados ni razonados y perseguirán sin descanso su objetivo hasta que su trabajo esté completo. También se ha dicho que soñar con uno de ellos es un mal presagio. Verlos en tus sueños significa que la muerte está cerca y solo es cuestión de tiempo antes de que él venga a visitarte. Sería una lástima que esta noche soñaras con él. Dokebi. En algún lugar existe una criatura horrible y peligrosa conocida como Dokebi. Los Dokebi son pequeños pero poderosos y llevan un garrote de madera manchado de sangre. Con ese palo poseen el poder de convocar cualquier objeto para ellos. Los Dokebi no son malvados. De hecho, a menudo intentan ayudar a los humanos, solo para encontrar personas asustadas por su apariencia. Tienen la cara roja, ojos saltones, grandes cuernos y extremidades torcidas. Incapaces de manejar este rechazo, se sabe que a veces recurren al acoso, y después de meses de ver a su víctima elegida, golpearlos hasta la muerte con un palo de madera. Sin embargo, aún peor, un destino está reservado para algunos que voluntariamente interactúan con ellos. A los Dokebi a menudo les sigue un brote de enfermedad que se mueve con ellos, infectando al mundo con enfermedades horribles a medida que avanzan. Gushin escolar. Hay otro tipo de Gushin bastante famoso entre los coreanos. Estas son las almas de los estudiantes que han sido asesinados o se suicidaron en las escuelas y por lo tanto han quedado atrapados dentro de las paredes del lugar, y generalmente son jóvenes con uniformes escolares. Las leyendas urbanas sobre los Gushin que rodean a las escuelas secundarias son muchas, debido al contenido aterrador de estas historias, ya que las escuelas a menudo son lugares muy grandes, llenas de pasillos, aulas y baños, el escenario perfecto para una buena historia de terror. Además, en países como Corea es común que los estudiantes se queden tarde en la escuela, estudien o hagan algún trabajo. Otra razón triste de la popularidad de estas leyendas es la gran cantidad de asesinatos y suicidios que han ocurrido en las escuelas de todo el país. Dalyal Wishin. En lo alto de las montañas remotas se esconde una especie de espíritu sin rostro que solo desea quedarse solo. Mantente alejado de su montaña y no sufrirás ningún daño. Pero si accidentalmente pasas por su casa, encontrarás una vista terrible. Con el cabello largo y sin rostro, solo mirar las cuencas donde deberían estar sus ojos puede causar la muerte instantánea. Cualquiera que los mire directamente morirá. Pero evita esto y aún así no estarás seguro. Se sabe que los fantasmas sin rostro acechan a quienes los molestan, siguiendo a su víctima donde quiera que vayan. Esto no termina hasta que la víctima se haya vuelto loca y todos los que aman se hayan asustado. Después de perder a todos los que te importan, podrías mirar al fantasma de buena gana para terminar con todo el tormento. Shonyo Wishin. En la Corea medieval se creía que las mujeres tenían la responsabilidad divina de casarse y tener hijos. Si una mujer muriera antes de lograr esto, sería maldecida, reducidas a una forma de existencia entre la vida y la muerte. Ahora caminan por la tierra sin fin, sin esperanza de descanso o salvación. Enloquecidas por este destino sin fin, todo lo que les queda es la envidia por las mujeres jóvenes que están vivas. Y entonces pasan sus días aterrorizando a las mujeres, atormentando pueblos enteros hasta que todas las mujeres locales sean expulsadas, de modo que tal vez ellas también mueran antes del matrimonio. La maldición del general Sinui. Había una vez un viejo general sabio que a los 80 años enfrentaba la muerte por enfermedad. Sabía que se acercaba el fin, pero se negó a aceptar esto y se le ocurrió un plan para vivir. Después de su muerte por enfermedad, los dioses de la muerte emergerían y sacarían su alma del cadáver. Pero el general tenía una manera de evitar esto. Empujó un alfiler de plata en su cráneo, teniendo cuidado de evitar su cerebro, creyendo que la plata protege del mal y evitaría que reclamen su alma. Dentro de esa semana murió, y según lo planeado, los dioses no pudieron quitarle el alma. Pero había una cosa para la que no se preparó. Sin darse cuenta de su plan para volver a despertar de entre los muertos, sus hijos lo enterraron. Días después, revivió, despertando en la oscuridad. Cuando la vida volvió a sus extremidades, el general se dio cuenta de que estaba dentro de un ataúd, atrapado bajo tierra. Luego se quedó sin aire y se sofocó hasta morir, solo para volver a despertarse y sofocarse nuevamente. Quizás este ciclo tortuoso todavía continúa hasta nuestros días, en algún lugar subterráneo. El caso de la casa Yongdok. En lo alto de una remota colina en Corea del Sur se encuentra la casa Yongdok, a las afueras de un pequeño pueblo de pescadores. Los cazadores de fantasmas aficionados de toda Asia vienen aquí para investigar la casa por sí mismos. Según las leyendas coreanas, se construyó sobre una fosa común de guerra de Corea. Nadie pensó mal de construir la casa aquí,
Pero en los meses y años que siguieron ocurrieron innumerables tragedias. Comenzó con el fin de una joven que vivía ahí. En poco tiempo sus padres también estaban muertos, al igual que los próximos habitantes de los edificios. Cada persona que lo llamó hogar murió prematuramente. Se corrió la voz de que todos los que ingresaron a la casa fallecieron poco después, disuadiendo a cualquiera de comprar la propiedad. Y así se ha abandonado durante décadas, desmoronándose lentamente. Los chamanes locales ofrecen la única explicación para una cadena de tragedias tan larga: que una serpiente enorme, como un fantasma, ocupa la casa, obligando a los habitantes a quitarse la vida. El fantasma de Bong Chon-dong. Se sabe que las calles de la capital de Corea del Sur son frecuentadas por algún tipo de presencia terrible. En las noches oscuras se le puede ver vagando como si fuera humana. Desde la distancia, nada parece fuera de lo común para quienes la encuentran, pero al acercarte lo suficiente, notas que está deformada y camina cojeando. Escuchas el crujir de huesos rotos y cartílagos cuando su cabeza se da vuelta. Sus ojos, llenos de sangre, miran directamente a tu alma y te pregunta: ¿dónde está mi bebé? En ese momento tu vida estará en sus manos. Si tienes el sentido de apuntar en una dirección diferente a la de ella, ella vagará hacia él, dándote la oportunidad de escapar. Pero si te quedas congelado por el miedo, ella asumirá que fuiste tú quien se llevó a su hijo, y eso sería un error fatal. Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.